Ha sido una piedra angular de la política exterior china durante una década, pero se ha convertido en una trampa de deuda para las naciones pobres y de ingresos medios. El primer ministro de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, ha expresado fuertes críticas sobre la entrega del puerto de Hambantota a China. A el expresidente Mahinda Rajapaksa, China Harbour le entregó $7.6 millones para su campaña presidencial de 2015. Mientras el mundo observaba las fronteras, China ha estado tomando silenciosamente los puertos, líneas de vida del comercio global. Y Pekín está disfrutando de un dominio estratégico sin tener que desplegar un solo soldado. Te sorprenderá saber que los puertos controlan el 80% del comercio global. Y China controla puertos en algunas de las regiones más sensibles, como el estrecho de Hormuz, el canal de Panamá y el estrecho de Bab el-Mandab. China está involucrada en 129 proyectos portuarios en más de 50 países. Estas inversiones abarcan propiedad directa, control operativo y participaciones financieras significativas, no solo a nivel superficial. Pero esto ni siquiera es la verdadera amenaza, Lo que es más preocupante es que muchos de estos llamados proyectos de infraestructura se están duplicando como bases navales chinas. Esto ya no solo afecta a los negocios, sino que es una amenaza global. Y aunque la amenaza es enorme, algunos países han comenzado a darse cuenta y han empezado a cancelar a China. Los números lo demuestran. De 129 proyectos portuarios, al menos 115 están activos a partir de 2024, mientras que el resto ha sido cancelado o suspendido. Y aunque esto pueda parecer una gran victoria, la realidad es muy diferente a ella. Para entender esto, primero comprendamos 1. ¿Cómo está China ganando control sobre los puertos críticos, una amenaza para el mundo? ¿Y cómo está el mundo luchando contra esta invasión? El Partido Comunista Chino está usando sensores para eliminar y censurar publicaciones sobre este movimiento en China. Sospecho que los bots del Partido Comunista Chino han estado mostrando desagrado por videos sobre China en YouTube para suprimirlos en el algoritmo. Si pueden tomar un segundo para presionar el botón de me gusta y suscribirse abajo, me ayuda mucho con el algoritmo de YouTube, especialmente cuando cubro temas que exponen al Partido Comunista Chino. En 2420, el comercio mundial alcanzó un récord de $33 billones. Más del 80% del comercio mundial, equivalente a $26.4 billones en bienes, se transporta por mar. Toda esa carga necesita una cosa clave para llegar a su destino: puertos. Los puertos no son solo muelles de carga, sino la columna vertebral de la cadena de suministro global. Para algunos países son literalmente un salvavidas. Tomemos a Yemen, por ejemplo. El país está atravesando una de las peores crisis humanitarias del mundo e importa el 90% de sus alimentos a través de sus puertos. Por otro lado, el mar mueve el 90% de las importaciones y exportaciones de África. Esto no solo afecta a los países en desarrollo. Ucrania, uno de los mayores exportadores de trigo, antes del conflicto con Rusia, enviaba cerca de 50 millones de toneladas de granos a través de sus puertos en el Mar Negro en un periodo de 8 meses. Esta cantidad alimentaría a unos 400 millones de personas, lo que demuestra lo cruciales que son los puertos. Imagina entregar el control de los puertos críticos de tu país a empresas chinas. Suena aterrador, ¿no? China está haciendo esto no solo con países pobres, sino también con algunos de los países europeos más grandes. Desde 2024 existen 129 puertos de propiedad china en todo el mundo. De estos, 17 son mayoritariamente propiedad de China y 14 podrían tener uso militar. Esto implica que China podría atracar sus navíos militares en estos sitios. China ya ha tomado el control de muchas ubicaciones clave. Si es tan peligrosa, ¿cómo está logrando obtener el control de tantos puertos? Los métodos varían, pero el más común es el más notorio. Como muchos ya habrán adivinado, el estadista estadounidense John Adams dijo una vez que hay 2 formas de conquistar y esclavizar a una nación. China utiliza 2 armas, la espada y la deuda, siendo esta última la más letal. La iniciativa de la Franja y la Ruta es infame por prestar fuertemente a las naciones en desarrollo, y cuando no pueden pagar, las empresas chinas a menudo toman el control de su infraestructura clave. Un ejemplo controvertido es Sri Lanka. China no solo construyó un puerto estratégicamente ubicado en la región del Océano Índico en Sri Lanka, sino que obligó al país a rendirle el puerto de 4.000 acres junto con 15.000 acres de tierra circundante. Esta toma de control no ocurrió por accidente. Fue posible con la ayuda del entonces presidente de Sri Lanka y algunos políticos poderosos. Esta no es solo una historia sobre un puerto, sino una de avaricia, dominio y poder. Esta es la historia del puerto de Hambantota, ubicado en una de las posiciones más estratégicas del mundo. Está en la ruta de envío principal entre el Estrecho de Malaca y el Canal de Suez, el enlace comercial más importante entre Asia y Europa. Sri Lanka vio aquí una oportunidad.
En ese tiempo, unos 36.000 barcos, incluidos 4.500 petroleros, transitaban anualmente por esa ruta. A pesar de tener su puerto principal, el 200 kilómetros de distancia, este ya estaba ocupado gestionando buques portacontenedores. Construyeron el puerto de Hambantota para ofrecer servicios como reabastecimiento de combustible, reparaciones de barcos y cambios de tripulación, pero había un problema. Sri Lanka no tenía suficientes fondos para construirlo por su cuenta, así que buscaron ayuda, pero la mayoría de los países los rechazaron. ¿Por qué? La economía de Sri Lanka ya estaba en dificultades y Hambantota parecía un proyecto comercialmente inviable. Fue entonces cuando China, el querido amigo de todos, intervino para ayudar a Sri Lanka. China invirtió en varios proyectos a largo plazo en Sri Lanka, siendo uno de los más grandes el puerto de Hambantota. Para esto, China otorgó un préstamo de $1.300 millones a Sri Lanka. Pero lo que siguió fue un patrón familiar, algo que hemos visto en casi todos los proyectos de la iniciativa de la Ruta de la Seda. El contrato para la construcción del puerto fue para una empresa china. La mayoría de los trabajadores del proyecto eran chinos, y sus salarios provenían del préstamo de dólares 1.300 millones que China había otorgado a Sri Lanka. Entonces, gran parte del dinero simplemente regresó a China. Así que el 85% de los fondos fueron prestados por China y el 15% provino de la Autoridad de Puertos de Sri Lanka o Sri Lanka Ports Authority. Eso lo convirtió en un proyecto de $1.500 millones en total. La construcción comenzó en 2008 y fue manejada por dos empresas chinas, China Harbour Engineering Company y Sinohydro Corporation. China generosamente cobró una tasa de interés del 6.3% en comparación con el 1% o 2% que normalmente ofrecen instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero Sri Lanka aún aceptó el préstamo chino. Estos préstamos son tentadores a corto plazo, pero dañinos a largo plazo. Quiero decir, tan dañinos que casi pueden esclavizar a un país con su deuda. Para 2015, el puerto ya estaba construido y listo para aprovechar su ubicación estratégica, pero las cosas no salieron según lo planeado. El puerto de Hambantota estaba fallando. No lograba generar suficientes ingresos. ¿A qué se debía? Debido a la mala gobernanza, la falta de actividad comercial e industrial y la incapacidad de atraer suficientes barcos de paso. La mayoría de los barcos aún prefieren el más desarrollado puerto de Colombo, a solo 200 kilómetros de distancia. En 2012, Hambantota solo atrajo 34 barcos, mientras que Colombo manejó 3.667 barcos. Incluso después de que se completó la segunda fase, las cosas no mejoraron mucho. Hambantota solo vio cerca de 400 barcos al año, mientras que 4.000. Para finales de 2016, el puerto había acumulado pérdidas por un total de $304 millones. Mientras tanto, la deuda seguía creciendo. Sri Lanka debía a China casi $1.700 millones en capital e intereses. Para 2015, el pago anual alcanzó casi $100 millones. ¿Y adivina qué? China volvió con una propuesta de asociación público-privada, usando las pérdidas recurrentes como excusa para controlar la gestión y operación del puerto. Sri Lanka no tuvo más opción que tomar una de las decisiones más difíciles en su historia. En diciembre de 2016, el gobierno de Sri Lanka decidió reestructurar el puerto de Hambantota junto con China Merchants Port Holdings Company, Siem Port, para intentar volverlo comercialmente viable. Se crearon dos nuevas entidades, Hambantota International Port Group o Hambantota International Port Group y Hambantota International Port Services Company Limited, HIPS. Hambantota International Port Group desarrollaría y administraría el puerto y la tierra circundante, mientras que HIPS operaría los servicios portuarios. Tras este acuerdo, China pasó a poseer cerca del 70% del puerto de Hambantota. Entonces China obtuvo la mayor parte de la propiedad y el control operativo del puerto. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿10 años? ¿20? ¿30? China arrendó el puerto por 99 años. Sí, escuchaste bien, pero eso no es todo. Aún después de esta adquisición, las deudas de Sri Lanka no cambiaron. Porque China no perdonó el préstamo a cambio del puerto. En vez de eso, invirtió $1.200 millones para comprar las participaciones. Y estos fondos se enviaron al Tesoro de Sri Lanka, donde posiblemente se usaron para otros propósitos. Mientras tanto, Hambantota International Port Group e HIPS no heredaron ninguna de las obligaciones del puerto. Así que, a pesar de entregar el puerto a China, Sri Lanka todavía tenía que pagar la deuda original. Ahora, debes estar preguntándote, en medio de todo este caos, ¿no estaba la dirección de Sri Lanka consciente de estas tácticas chinas? Estaban muy conscientes. Había un hombre en el centro de todo. Bajo su liderazgo, entre 2005 y 2015,
la deuda de Sri Lanka casi se triplicó, de dólares 15.000 millones a dólares 44.800 millones. Aquí es donde entra en juego la táctica más oscura de China: sobornar a los tomadores de decisiones y asegurarse de que permanezcan en el poder el mayor tiempo posible. Se afirma que China sobornó intensamente al líder de Sri Lanka, al punto que al presidente se le apodó el títere de China, ya que Beijing influenció casi todas sus decisiones importantes. Este hombre no era otro que Mahinda Rajapaksa. Durante el gobierno de Rajapaksa, él y sus 3 hermanos controlaron cerca del 80% del gasto total del gobierno. Entonces, fue muy fácil para China lograr sus objetivos, sobornando a los individuos adecuados y promoviendo proyectos que solo favorecían a los intereses chinos. La influencia de China creció tanto que sus empresas realizaron trabajos a precios exorbitantes y sin ninguna responsabilidad. Por ejemplo, durante la construcción del puerto de Hambantota, una gran roca bloqueó la entrada, lo que impidió la entrada de grandes barcos como petroleros. A pesar de que la roca seguía bloqueando el acceso y el puerto continuaba perdiendo negocios, se declaró abierto. Aunque China Harbor finalmente hizo estallar la roca, lo que sorprendió a todos fue el costo. Cobraron unos asombrosos $40 millones solo para hacer estallar una roca. Esto provocó gran especulación. ¿La empresa cobraba de más o los 40 millones incluían sobornos para Rajapaksa? No se detiene ahí. Rajapaksa también aprobó un proyecto muy controvertido, el Aeropuerto Internacional Matala Rajapaksa, financiado por el Banco Export-Import de China. El aeropuerto estaba condenado desde el principio. ¿Por qué es eso? Porque solo se gastaron $6.000 en un estudio de factibilidad, pero se gastaron más de $80.000 en una ceremonia lujosa, con bailarines y cantantes para abrir prematuramente el puerto de Hambantota en el cumpleaños de Rajapaksa. China llegó tan bajo que incluso intentó influir en las elecciones en Sri Lanka. Una investigación gubernamental reveló que durante las elecciones de 2015, China transfirió cerca de $7.6 millones de afiliados a la campaña de Rajapaksa. 10 días antes de las elecciones, se entregaron casi $3.7 millones en cheques para eventos promocionales, regalos y pago a figuras populares en apoyo a Rajapaksa. Pero Sri Lanka no es el único país donde China ha utilizado el soborno como herramienta. Ha intentado lo mismo en otros países y en ocasiones todo terminó de manera impactante. Bangladesh, por ejemplo, China Harbor intentó sobornar a un funcionario del Ministerio de Carreteras metiendo $100.000 en una caja de té. Sí, una caja de té. Parece absurdo, pero así son las cosas en China. Bangladesh prohibió a China Harbor obtener contratos futuros en el país. Otro caso sucedió en Filipinas en 2009. China Communications Construction Company, la empresa matriz de China Harbor, fue prohibida por 8 años para licitar proyectos del Banco Mundial. Evidentemente, esta estrategia no es nueva para China, pero China tuvo que retroceder debido a la oposición de los habitantes de Sri Lanka. Después de que Mahinda Rajapaksa dejara la economía en un desastre, los sentimientos anti-China y anti-Rajapaksa estaban por las nubes. La gente anhelaba un cambio. Fue entonces cuando Maithripala Sirisena, líder opositor, ganó los comicios, principalmente prometiendo expulsar a China y cancelar varios de sus proyectos. Cumpliendo su palabra, canceló varios proyectos chinos y buscó encaminar nuevamente a Sri Lanka. Pero desafortunadamente, el daño ya estaba hecho, y no solo Sri Lanka tenía que preocuparse. Incluso India, el mayor rival de China en la región, se mostraba muy preocupada. En 2022, un barco chino, considerado por Sri Lanka y China como un buque de investigación científica, entró al puerto de Hambantota. Pero Estados Unidos e India se pusieron en alerta tras este movimiento. ¿Por qué? Porque este barco no era solo un buque de investigación regular. De hecho, era operado por la Fuerza de Apoyo Estratégico del PLA con fines militares. A pesar de estar registrado como un buque de investigación científica marítima, resultó que la misión real del barco era rastrear satélites y misiles. Con un 750 kilómetros o 700-400, 9.6 kilómetros, el barco podía monitorear actividades en varios estados de India. Empeoró cuando otros barcos y submarinos chinos también fueron bienvenidos al puerto de Hambantota, lo que generó más preocupaciones para la región. Pero la pregunta es, ¿qué ganó China con todo este drama? El puerto de Hambantota, ubicado a cientos de millas de India, se encuentra en una posición estratégica cerca del Canal de Suez y el Estrecho de Malaca, cruciales para el comercio mundial. El Estrecho de Malaca es crucial, ya que por allí pasa el 80% del suministro de petróleo de China y cerca del 90% de su comercio total. China teme que, en caso de conflicto, India bloquee el Estrecho de Malaca.
Esto detendría el suministro de petróleo de China y paralizaría su comercio. Por eso China se ha asegurado de proteger esta línea de suministro crítica. El puerto de Hambantota y la estrategia de la cadena de perlas son las principales formas en que China lo está haciendo. China ha estado construyendo una red de puertos e infraestructura militar a través del Océano Índico, llamada la estrategia de la cadena de perlas, para acercar a su mayor rival regional, India. Y el puerto de Hambantota está idealmente ubicado para cumplir este fin. Como si esto no fuera suficiente, China tuvo otra víctima. El patrón se repitió. Al no poder reembolsar a China, no les quedó más opción que ceder activos estratégicos, como un puerto clave, a China por 40 años. Este país no es otro que Pakistán. La economía de Pakistán ha sufrido y enfrentado la bancarrota en múltiples ocasiones. De hecho, acudieron al Fondo Monetario Internacional por rescates financieros en más de 12 ocasiones. Estos préstamos ayudaron a Pakistán a mantenerse a flote, pero estaban destinados a cubrir necesidades inmediatas en lugar de invertir en el desarrollo de infraestructuras. Como resultado, la infraestructura de Pakistán estaba muy subdesarrollada. China lo vio como una gran oportunidad y decidió intervenir. En 2015, China introdujo el Corredor Económico China-Pakistán, parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Corredor Económico, China-Pakistán tiene proyectos por $62.000 millones. En teoría, las cifras parecen prometedoras, pero como podrías haber imaginado, la mayoría de los proyectos fueron dirigidos por compañías chinas, con empleados chinos, lo que implica que una porción considerable de los recursos acabó regresando a China. El puerto de Gwadar fue un componente crítico de Corredor Económico China-Pakistán. China financió la mayor parte del proyecto, que se completó en 2006 en Inafao. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. En 2007, Pakistán sorprendentemente otorgó la gestión del puerto de Gwadar a la Autoridad del Puerto de Singapur, en un arrendamiento de 40 años, en lugar de dárselo a una empresa china. La Autoridad del Puerto de Singapur también invertirá $550 millones en los próximos 5 años para desarrollar aún más el puerto. El trato era simple. La Autoridad del Puerto de Gwadar iba a recibir un porcentaje de los ingresos de las operaciones de carga y servicios marinos, junto con exenciones fiscales. Era una situación ventajosa para todos. Pakistán consiguió financiación y redujo la influencia de China. Pero en 2013, Pakistán sorprendió al mundo. La adjudicación de este contrato abre nuevas oportunidades para nuestra gente, particularmente para la gente de Baluchistán. Le da un nuevo impulso a las relaciones entre Pakistán y China. En 2013, Pakistán tomó la audaz decisión de entregar la gestión de los puertos a una empresa china por un arrendamiento de 43 años. Según expertos geopolíticos, Pakistán hizo este movimiento para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en el país y buscar un apoyo más activo de Beijing. La decisión surgió durante el aumento de tensiones entre Estados Unidos y Pakistán por las políticas estadounidenses en Afganistán. 2 años después, el puerto de Gwadar se integró al Corredor Económico China-Pakistán. Los planes de China para el puerto incluían una gran expansión de infraestructura para aumentar significativamente su capacidad. Se planeó invertir $1.600 millones en este desarrollo de infraestructura, pero parecía una traición. ¿Por qué? Según el acuerdo, COPEHC recibiría el 91% de los ingresos de las operaciones del puerto y la terminal de gas natural licuado y el 85% de los ingresos de la zona libre. Aunque se esperaba que el puerto manejara 1 millón de toneladas de carga anualmente y generara negocios significativos, Pakistán vería ganancias mínimas de esto. Esto fue una gran victoria para China por 2 razones principales. El interés de China en Gwadar se debe principalmente a evitar el punto de estrangulamiento del estrecho de Malaca, al igual que con el puerto de Hambantota. Con este puerto, China puede eludir en gran medida el punto de estrangulamiento y transportar directamente petróleo crudo y otras fuentes de energía esenciales desde el puerto de Gwadar hasta la provincia de Kashgar en China, por carretera, asegurando así una ruta de energía más segura. El segundo es la proximidad al estrecho de Hormuz. El puerto de Gwadar se encuentra a solo 600 km del estrecho de Hormuz, un punto crítico por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo crudo y combustibles licuados del mundo. La presencia militar en Gwadar disuade a los rivales de China, principalmente India, que también tienen intereses estratégicos en la región. En segundo lugar, Gwadar se vuelve crucial en la estrategia china de la Perla de Cuerdas, una red de puertos y bases militares que rodean a India. De hecho, China está tan invertida en el puerto que en 2017 regaló 4 barcos chinos a la Marina de Pakistán para proteger Gwadar.
De forma similar a Sri Lanka y Pakistán, China se enfrenta a Estados Unidos en el Mar del Sur de China, una región que se ha vuelto un foco de tensión geopolítica. En esta batalla por la dominancia, los puertos se han convertido en una de las herramientas estratégicas más poderosas de China. Entre los puertos que podrían ser cruciales para China se encuentran los de Newcastle, Melbourne y especialmente el de Darwin en Australia. Pero quizás el caso más preocupante de todos es el puerto de Darwin en Australia. En 2015, este importante puerto fue arrendado por 99 años a la empresa china Land Bridge Group. Esta acción inquietó a Estados Unidos debido a la posición estratégica del puerto cerca de las operaciones militares estadounidenses en el norte de Australia. Estados Unidos expresó serias preocupaciones, lo que llevó a Australia a revisar el acuerdo. El resultado fue impactante. Australia decidió no cancelar el arrendamiento, demostrando la profunda influencia de China, incluso en aliados cercanos de Estados Unidos. Estos puertos, aunque parecen inversiones comerciales, son piezas estratégicas en el plan de China para dominar rutas marítimas globales clave. Pero si crees que termina con solo estos dos países, te diré que aún no hemos abarcado toda Asia. China ha llegado a todos los continentes excepto la Antártida, o quizás ya le han prestado a los pingüinos también. China tiene participaciones o gestiona operaciones portuarias en otros 10 países. Estos países incluyen Papua Nueva Guinea, Corea del Norte, Rusia, Bangladesh, Myanmar, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Yemen, Israel y Turquía, con montos desde $30 millones hasta más de $1.000 millones. En África, China ha invertido en más de 78 puertos en más de 32 países con un valor total superior a $21.7 mil millones de dólares. Lo más alarmante es que algunos de estos puertos están peligrosamente cerca de puntos de estrangulamiento críticos mundiales, como el Estrecho de Hormuz y el Estrecho de Bab el-Mandab. Del 30 al 35% del petróleo crudo mundial fluye a través de estos dos estrechos pasajes. China no solo es una amenaza regional, sino una amenaza estratégica global. Pero la mala noticia es que China sabe que los países aún caerían en su trampa. La respuesta está en la trampa misma. Muchos países están comenzando a abandonar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y en su lugar se están volviendo hacia los bancos chinos. Suena loco, ¿no? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ofrecen préstamos con un interés del 1-2%, con un plazo de reembolso de 25 a 30 años. Pero China cobra una elevada tasa de interés del 4 al 6%, con plazos de reembolso más cortos de 15 a 20 años. ¿Por qué alguien pediría prestado a China? Según un informe, China prestó $1.34 billones entre 2000 y 2021 a más de 165 países, principalmente naciones de ingresos bajos y medios. Existen 3 razones principales. Primero, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial evitan dar grandes préstamos a países económicamente débiles, especialmente para infraestructuras costosas. Pero China ofrece préstamos masivos para carreteras, puertos y proyectos de energía, lo que la convierte en una excelente opción para las naciones en dificultades. Además, solicitar un préstamo al Fondo Monetario Internacional no es sencillo. Incluye varias condiciones desafiantes. Los países deben liberalizar mercados, disminuir subsidios, privatizar bienes y adherirse a normas rígidas. Para los gobiernos que ya están luchando, eso es mucho que manejar. China, por otro lado, no interfiere ni establece demandas, haciéndola una opción más conveniente, pero riesgosa. En tercer lugar, China emplea préstamos respaldados por recursos. En lugar de pedir a los países pobres pero ricos en recursos que devuelvan en efectivo, China otorga enormes préstamos y toma una parte de cosas como petróleo, minerales o ingresos por peajes como pago. Incluso si el país no puede pagar directamente, China aún obtiene su dinero mediante las ganancias de estos proyectos. China utilizó este modelo por primera vez en la devastada Angola entre 2004 y 2010, prestando alrededor de $10.000 millones respaldados por el petróleo angoleño. Más tarde, la misma estrategia se utilizó en la República Democrática del Congo en 2007, donde los préstamos respaldados por minerales financiaron el desarrollo de infraestructuras. Guinea, en 2017, también firmó un préstamo de $587 millones respaldado por bauxita para construir 2 carreteras principales. De hecho, se han firmado proyectos por hasta $30.000 millones bajo este modelo en varios países africanos. Para complicar aún más las cosas, China también ha mostrado su disposición a aceptar un reembolso en formas no monetarias, como favores geopolíticos estratégicos o incluso el control directo sobre activos críticos. China convirtió un préstamo de $230 millones en una subvención para construir el Aeropuerto Internacional de Gwadar,
obteniendo a cambio el derecho exclusivo de construirlo, sin proceso de licitación competitiva. En contraste, el Fondo Monetario Internacional y otros prestamistas multilaterales demandan pagos en efectivo y evitan acuerdos basados en activos. Por eso muchos países pobres y de ingresos medios siguen cayendo en la trampa de China. China parece ser una mano amiga, pero en realidad está tendiendo una trampa. No solo las naciones asiáticas o africanas caen en estos préstamos tentadores, echa un vistazo a este mapa. Desde 2020, las empresas chinas han adquirido terminales en toda Europa. Empresas chinas están presentes en puertos de Grecia, Malta, Italia, España, Francia, Bélgica, Países Bajos y Alemania. Desde 2120, China ha invertido en cerca de 1.000 proyectos en Europa bajo la iniciativa de la Ruta de la Seda, con una inversión total de más de $226.000 millones, a pesar de que la financiación general de Belt and Road Initiative disminuyó durante la pandemia de Coronavirus Disease 2019. Además, los préstamos e inversiones chinas se han extendido a América del Sur y del Norte. China ha invertido en 10 proyectos portuarios en países como Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Panamá, las Bahamas, México e incluso en 2 terminales portuarias en los Estados Unidos. Algunos de estos puertos son muy importantes para sus países. En Brasil, el puerto de Paranaguá tiene el tercer mayor tráfico de envíos del país, y China posee una participación del 90% en él. En Perú, China posee el 60% del puerto de Chancay, lo que nuevamente genera serias preocupaciones sobre el control y la dependencia. Pero lo más alarmante es el punto comercial más crucial que China ha estado vigilando, el Canal de Panamá. En febrero de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió recuperar el Canal de Panamá, advirtiendo sobre una poderosa acción estadounidense por el supuesto creciente control chino en la región. Pero, ¿exactamente por qué está tan enojado Trump? Bueno, tiene 2 preocupaciones principales. El ejército de los Estados Unidos ya no tiene acceso libre al Canal de Panamá y sus barcos comerciales deben pagar altas tarifas como cualquier otro país. Y lo que es más importante, le preocupa la creciente influencia de China en torno al canal. Aunque China no posee ni controla el Canal de Panamá, no hay evidencia pública de que el gobierno chino lo opere o realice actividades militares allí. Pero esto es lo más preocupante. De octubre de 2023 a septiembre de 2024, China representó el 21.4% de toda la carga que pasó por el canal, siendo el segundo usuario más grande después de Estados Unidos. Y más allá del comercio, las empresas chinas han invertido fuertemente en infraestructura cerca del canal. 2 de los 5 principales puertos cerca del canal, Balboa en el lado del Pacífico y Cristóbal en el lado del Atlántico, han estado operando desde 1997 por Hutchison Port Holdings, una empresa con sede en Hong Kong. Aunque Hutchison no es propiedad directa del gobierno chino, muchos en Washington temen que Beijing pueda influir en ella indirectamente. Además está el proyecto de puerto de contenedores Panamá-Colan, financiado por Lambridge Group, una firma de inversión china vinculada al Partido Comunista Chino y al Ejército de Liberación del Pueblo. El Canal de Panamá es de gran importancia, lo cual preocupa a muchos expertos. Esto se debe a que el Canal de Panamá maneja el 5% del envío global, y Panamá tiene una ubicación estratégica que tanto Estados Unidos como China desean. Actualmente, cerca del 72% de la carga que transita por el Canal de Panamá está relacionada de algún modo con China. China está desesperada por controlar proyectos de infraestructura críticos en América Latina. China ha invertido miles de millones de dólares en Sudamérica. Actualmente, es el principal socio comercial de países como Brasil, Chile y Perú. El Canal de Panamá mantiene las rutas comerciales rápidas y rentables. Este canal es más que un simple atajo para China. Es una línea de vida estratégica, pero Panamá estaba locamente enamorado de China. En 2017, Panamá sorprendió al cortar lazos con Taiwán y reconocer oficialmente a China continental. La victoria de Beijing desencadenó una reacción en cadena. Pronto, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua y Honduras siguieron el ejemplo de Panamá y también rompieron relaciones con Taiwán. Como se esperaba, China recompensó rápidamente a Panamá, convirtiéndose en el primer país de América Latina en unirse a la iniciativa de la Franja y la Ruta. A cambio, China inyectó miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura como una terminal de cruceros, un puente de canal y un ferrocarril propuesto. Sin embargo, Washington no ignoraba estos asuntos. Comenzó a presionar a Panamá y funcionó. En diciembre de 2024, el recién elegido presidente de Panamá, José Raúl Marlino, hizo una declaración pública para calmar las cosas. Dijo: China no es dueña del Canal de Panamá y cada metro cuadrado del canal y sus alrededores pertenecen a Panamá. Pero China ya tenía lista la alternativa de Panamá, y es exactamente donde Nicaragua entra en escena.
Nicaragua está a solo 805 kilómetros al noroeste de Panamá, convirtiéndola en una competidora natural si se construyera un canal allí. Ofrece una ruta similar entre el Atlántico y el Pacífico, pero con una gran ventaja. Permitiría a China eludir completamente la influencia de Estados Unidos. En el lado del Pacífico, Nicaragua está mejorando Corinto, su puerto más concurrido. Si el canal se concreta, Corinto será el principal puerto para barcos internacionales. En la costa atlántica, el puerto de Bluefields será crucial. Y para fortalecer eso, China KMC Engineering ya ha firmado un acuerdo para construir un puerto de aguas profundas allí. Entonces China ha cubierto casi todos los continentes, incluyendo Europa. Suena extraño, pero es cierto. Uno de los casos más notorios a nivel mundial fue el puerto de El Pireo en Grecia. Es el puerto más grande de Grecia y el séptimo más grande de toda Europa. La historia del control de China sobre el puerto de El Pireo comienza en 2015, cuando Grecia estaba sumida en una enorme crisis de deuda. La situación se había deteriorado tanto que Grecia no pudo pagar 1.600 millones de euros al Fondo Monetario Internacional, siendo la primera nación desarrollada en incumplir así. En ese momento, pocos países querían invertir en Grecia, pero China vio una oportunidad. COSCO, una empresa china, obtuvo una participación mayoritaria en el puerto de El Pireo, después de haberse involucrado previamente con el mismo. De hecho, COSCO aseguró los derechos para operar partes de El Pireo en 2008 y actualmente posee el 68% de las acciones del puerto. Esto le otorga a la compañía china el poder de definir el futuro del puerto, lo cual es crítico. Gracias a su ubicación estratégica, China tiene acceso directo a Europa y Medio Oriente. Bajo la gestión de COSCO, el volumen de carga aumentó casi 7 veces en una década, alcanzando 5.65 millones de contenedores. El Puerto Pérez se convirtió en uno de los de más rápido crecimiento en el mundo, generando más de 10.000 empleos directos e indirectos. Suena como una historia de éxito, ¿verdad? Pero esa es solo una parte de la historia. Según un trabajador sindicalizado, las condiciones de trabajo en el puerto empeoraron después de que China se hizo cargo. Sin capacitación en seguridad, accidentes frecuentes y un trabajador fue asesinado en 2021 por una grúa, lo que provocó una huelga. La mayoría de los trabajadores tenían contratos sin seguridad laboral, y se reportó que personal chino había reemplazado a griegos locales en los puestos superiores. COSCO despedía a quienes se pronunciaran en su contra. La mayoría de los trabajadores permanecían en silencio por temor. En el puerto de El Pireo, las condiciones empeoraron al punto de que algunos trabajaban turnos completos sin descansos y unos pocos se veían forzados a orinar en botellas. Geopolíticamente, el control chino del puerto de El Pireo es un tema crucial. Se ubica estratégicamente donde el Mediterráneo se encuentra con los Balcanes cerca de la crucial ruta Suez-Gibraltar. Está conectado por ferrocarril con Europa Central y Oriental, convirtiéndose en un importante centro logístico, no solo de carga. Unos 20 millones de pasajeros transitan anualmente por el puerto, permitiendo a China influir en una entrada europea crucial. Aunque quizás no utilice ese control abiertamente por la presión global, el riesgo sigue siendo muy real. Esto no es mera especulación. China ya ha hecho esto antes. En julio de 2017, una flota naval china que incluía un destructor de misiles, una fragata de misiles y un buque de suministro visitó el puerto de El Pireo. Esta acción sorprendió al mundo y mostró que China no solo se interesa por el comercio, también busca demostrar su poderío militar cuando sea necesario. Pero las cosas han comenzado a volverse en contra de China y a rebelarse contra ella. Tomemos a Grecia como ejemplo, el país que una vez vendió su puerto más grande a China, pero en 2021 las cosas cambiaron. Grecia bloqueó la participación de la red estatal de China en la licitación del 49% de su red de distribución de energía, aunque ya poseía el 24% del operador de alta tensión. Grecia descalificó a otra empresa china, South Power Grid. Incluso en el puerto de El Pireo, el control chino enfrenta ahora una fuerte reacción adversa. La oposición local ha aumentado debido a las malas condiciones laborales y el rechazo a la propiedad extranjera. COSCO tenía grandes planes, un hotel, un centro comercial y más, pero estos proyectos están estancados. COSCO responsabiliza a la burocracia y oposición local en Grecia, mientras los funcionarios griegos alegan que los estudios ambientales de COSCO fueron inadecuados. Seamos honestos, China no es conocida por priorizar las preocupaciones ambientales, especialmente en el extranjero. Además, los residentes cercanos al puerto han iniciado acciones legales para impedir la expansión de COSCO, agravando su situación. El dragón está siendo rechazado e incluso Europa se niega a ceder esta vez. Y justo cuando China pensó que tenía todo bajo control, otro gran país europeo asestó un duro golpe a la influencia china. China se sorprendió cuando el único país del G7 que se había unido a la iniciativa del cinturón y la ruta de la seda la abandonó.
En 2023, el primer ministro italiano, Giorgio Meloni, confirmó que Italia planeaba retirarse de la iniciativa del cinturón y la ruta de la seda. En diciembre de 2023, solo 4 años después de firmar el memorando de entendimiento, en 2019, Italia anunció oficialmente que no renovaría su participación en la iniciativa del cinturón y la ruta de la seda. Este movimiento fue un duro golpe para las ambiciones de China en Europa, pero no fue un caso aislado. En 2022, Estonia y Letonia se retiraron del grupo de 17+1 dirigido por China, una iniciativa para estrechar lazos entre China y Europa Central y Oriental. Pero el encanto se desvaneció rápidamente. Lituania ya había abandonado en 2021 e incluso instó a otros a hacer lo mismo. Pero Lituania era un verdadero original gángster. A pesar de ser un país de solo 3 millones de personas, Lituania fortaleció abiertamente sus lazos con Taiwán. China contraatacó vetando productos lituanos, pero Lituania no cedió. Aumentó la apuesta enviando 11 diputados a visitar al presidente de Taiwán. Pero no solo Europa se enfrenta a China. África, antes un gran receptor de préstamos chinos, ahora se está distanciando. En 2018, China representaba el 31% de los préstamos extranjeros de África, pero para 2021 eso cayó a solo el 12%. Los compromisos de préstamo cayeron de 28.000 millones en 2016 a menos de 1.000 millones para el 2022. La economía china se desaceleró debido a la baja demanda y el temor creciente a las trampas de deuda. Los prestamistas chinos prometieron $4.610 millones en nuevos préstamos para África. En 2023, el primer aumento significativo desde 2016. Esta recuperación sucedió después de una gran disminución en los préstamos en 2022. La cautela en África es evidente. Mira el puerto de Bagamoyo en Tanzania, un proyecto de 10.000 millones que fue firmado entre China y Tanzania en el 2013. Este megaproyecto casi fue cancelado en 2019 por el entonces presidente de Tanzania, John Magufuli, quien creía que los términos del acuerdo eran explotadores y no favorecían a su país. Sin embargo, la nueva presidenta, Samia Suluhu Hassan, decidió revivir el proyecto. En Asia, las cuantiosas inversiones de China enfrentan obstáculos. Un ejemplo es el puerto de Gwadar en Pakistán. China invirtió significativamente para disminuir su dependencia del estrecho de Malaca, pero el proyecto es muy inestable. Aunque el gobierno pakistaní no se ha opuesto a la inversión, el malestar local en la volátil región de Baluchistán está creciendo. Los grupos rebeldes en la zona no solo atacan a los trabajadores chinos, sino también al ejército pakistaní. En 2024, los separatistas baluches aumentaron los ataques contra los intereses chinos en Pakistán. El 20 de marzo, militantes de la BLA asaltaron el puerto de Gwadar, matando a 2 soldados pakistaníes. El 26 de marzo, un atacante suicida en el proyecto hidroeléctrico Dasu mató a 5 ingenieros chinos y un pakistaní. Otro ataque apuntó a ingenieros chinos, matando a 2 y lesionando a 17. Pero, ¿por qué esta gente se rebela contra Pakistán? A pesar de extraer recursos naturales de Baluchistán durante décadas, el gobierno ha hecho muy poco por su desarrollo. Por primera vez, China ha desplegado cerca de 60 personal de seguridad privada para proteger los proyectos energéticos de corredor económico China-Pakistán en Sindh, Pakistán. Estos guardias escoltan, vigilan y protegen el sitio. Mientras tanto, Sindh ha lanzado una línea directa para ciudadanos chinos y ha ordenado reemplazar a los guardias actuales con exmilitares entrenados en los proyectos. Aunque China no ha desplegado su ejército, busca una mayor participación en la seguridad de Pakistán. China enfrenta problemas similares en otros países. En el caso de Myanmar, China tenía grandes planes. Propuso el proyecto del puerto de Chopyu con un costo asombroso de $7.000 millones. Pero Myanmar, consciente de los riesgos, decidió reducir drásticamente la cifra a solo $1.300 millones. ¿Por qué? Myanmar no quería caer en la trampa de deuda china. A pesar de tomar el préstamo de $1.300 millones debido a su economía en problemas, la reducción en inversión indica que los países están siendo más astutos. Comienzan a comprender el funcionamiento de China y están tomando acciones para evitar quedar atrapados en grandes deudas. No son solo las grandes naciones las que se resisten a China. Los países más pequeños también están dando un paso al frente. Considera a Samoa, una pequeña nación insular en el Pacífico Sur. En 2021, Samoa canceló un proyecto portuario respaldado por China de $100 millones, considerándolo excesivo para un país ya endeudado, principalmente con China. No olvidemos a Israel. El Grupo Internacional de Puertos de Shanghái de China opera una terminal en el puerto de Haifa, un punto estratégico clave por donde pasa el 99% de las importaciones y exportaciones israelíes. Para hacer frente a la presencia china, Israel otorgó un contrato en 2022 a la empresa india Adani Ports. El grupo Adani adquirió una parte significativa del puerto por $1.130 millones para operarlo y gestionarlo, en un movimiento para contrarrestar la influencia china.
Sri Lanka está tomando acciones para confrontar a China, enviándole recientemente un mensaje contundente. En la visita del primer ministro Modi a Sri Lanka en abril de 2025, el presidente le aseguró que el territorio de Sri Lanka no sería utilizado por nadie para amenazar la seguridad de la India. Además, Estados Unidos invierte más de $500 millones en la terminal portuaria de Colombo, desarrollada por Puertos Adani de India. En 2021, Adani firmó un acuerdo de $700 millones para gestionar la terminal de contenedores occidental del puerto. Sorprendentemente, la colaboración trasciende los puertos. India ha brindado a Sri Lanka un paquete de ayuda de $3.800 millones, incluyendo créditos, intercambios de divisas, asistencia humanitaria y apoyo a la infraestructura. Sri Lanka canceló proyectos chinos en la península de Jaffna, permitió a India entrar en su sector energético y apoyó la construcción de un muelle flotante libre y un centro de coordinación de rescate marítimo, con una subunidad en el puerto de Hambantota operado por China. Esto es una gran declaración. Además, a principios de 2025, las tensiones entre Estados Unidos y China sobre el Canal de Panamá aumentaron drásticamente. Bajo la presidencia de Trump, Estados Unidos afirmó que China controla encubiertamente el canal. Panamá abandonó la iniciativa de la Franja y la Ruta en febrero de 2025 para evitar graves consecuencias. El futuro de la respuesta mundial a la agresión china es incierto. ¿Las naciones resistirán o se rendirán? Lo que es seguro es que el control del dragón se está debilitando.